Compañero José Cuesta, ¿cree usted que los colegios por concesión solucionan los problemas de la educación pública? La educación por antonomasia en una perspectiva democrática de Estado social de derecho tiene que estar bajo la égida no solamente en materia de contenidos, en materia de financiación, pero tiene que estar bajo el control directo de las instituciones democráticas que nosotros vamos a gobernar. Por eso es parte de los retrocesos que en materia educativa se ha venido viviendo con la administración de Enrique Peñalosa. Nuevamente entregarle colegios en concesión, que además es la vieja lógica que hay que también señalar con toda claridad, porque quien construye las infraestructuras educativas es el distrito y luego se las entregan, entre otras cosas, porque eso está suficientemente documentado como investigación política, a los amigos de los concejales. Suba, a propósito de Suba, lo sabemos de antemano que es un escenario, un territorio en donde está suficientemente demostrada la relación que hay entre los colegios de concesión, cuyas infraestructuras son construidas con recursos públicos de inversión y luego se los entregan a los familiares de concejales. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una anotación concreta, y usted lo sabe muy bien, el compañero Julián. ¿Cuál es la relación que hay, por ejemplo, a propósito de colegios en concesión y la familia Santiesteban? Totalmente directa, eran ellos. Pacho Villamil no me deja mentir. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la relación entre el clan político de los Santiesteban en la localidad 11 de Suba y los famosos colegios en concesión, que es el viejo modelo de lo que yo llamo el Estado patrimonialista, que es exactamente el ejemplo del fenómeno de Carrasquilla? Los recursos públicos se ponen al servicio del fortalecimiento de los intereses privados, y está suficientemente demostrado que en medio de ese negocio, ese cartel de la contratación de los colegios en concesión, finalmente el único sacrificado es el estudiante, porque la calidad de la educación, entre otras cosas, es la primera víctima de la corrupción que se entregan esos colegios cuyas infraestructuras fueron construidas por el distrito para el desarrollo de unos negocios económicos y politiqueros de unos determinados clanes. Y sobra decir que si hacemos énfasis en la investigación vamos a encontrar que en este caso esos famosos colegios de concesión que se vienen entregando por parte de la administración Peñalosa, vamos a encontrar pequeños carteles de políticos que hacen de la educación una oportunidad de negocio. Muchas gracias. Compañero Jorge Rojas. La respuesta es no. La respuesta complementaria es fortalecer la educación pública, asegurar la jornada extendida en los colegios y la formación de los educadores como parte de mejorar la calidad de la educación pública en Bogotá. Ese modelo de colegios en concesión no va con el modelo de una Colombia humana que defiende la educación como un derecho público. Muchas gracias. Bueno, para la siguiente pregunta también sobre el ámbito de la educación, voy a hacer un preámbulo de unas estadísticas de la última encuesta multipropósito. Entre la niñez de 0 a 5 años, que son más o menos en Bogotá 571.000, solo el 43% asiste a un jardín u hogar comunitario. Y eso equivale a 251.000 niños, es decir, 321.000 no reciben atención institucional y el 62% provienen de estratos 1 y 2, aproximadamente 200.000 niños y niñas. ¿Cómo cumplirle a la primera infancia? Volviendo, como se ha dicho aquí, a colocar en el centro de las preocupaciones del gobierno distrital entre el 2020 y el 2023
los derechos económicos fundamentales de los sectores más débiles de la sociedad colombiana. Este es suficientemente claro un gobierno, el de Peñalosa, que ha privilegiado efectivamente la inversión de los negocios y por supuesto ha tenido que hacer recortes sustantivos en las inversiones públicas que tienen que ver con el aseguramiento, no solamente de los derechos de los niños, y por supuesto ha afectado sustantivamente desde el punto de vista financiero la implementación de los programas de primera infancia, sino en conjunto todos los programas sociales que significan el aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores menos favorecidos de la sociedad colombiana. Nuevamente tendremos que acudir a la priorización. Primero, y por supuesto, como siempre se ha dicho, para nosotros, la opción preferencial en un gobierno de la Bogotá humana, en la segunda versión, por supuesto, tienen que ser los más desvalidos y los humildes de la ciudad de Bogotá. Las cifras que usted dice en su pregunta muestran un retroceso. En el 2015 teníamos 72.000 niños estudiando o asistiendo a los jardines de 0 a 5 años. 72.000. El año pasado eran 51.000. Se perdieron 21.000 cupos de jardines en la administración Peñalosa. En enero del 2015, el programa Ámbito Familiar, que es el Estado yendo a la casa de las personas que lo necesitan para una atención integral a los niños y niñas, era de 111.700. Hoy, Ámbito Familiar apenas alcanza 42.000. O sea, hemos descendido en derechos de la primera infancia. Sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos en la Secretaría de Integración. Invertimos 2.5 billones de pesos sin robarnos uno solo, para garantizar, entre otras, la calidad de la atención integral a la primera infancia. La primera infancia es una prioridad, porque lo que no hagamos con los bebés desde el vientre materno hasta los 3 años, en términos de crecimiento cognitivo y físico, no lo vamos a hacer después. Lo sabemos hacer y, como lo dijo Gustavo Petro en su momento, ojalá hubiéramos ganado las elecciones para que vieran el plan de choque que íbamos a desarrollar en todo el país. Lo vamos a hacer en Bogotá en función de la primera infancia. Gracias. Vamos a tocar el tema del medio ambiente. Voy a hacerles un preámbulo a la pregunta. Dice, existen 15 humedales reconocidos en Bogotá, que representan solo el 1.8% del área urbana de toda la ciudad. Pasamos de tener 1.101 hectáreas en 1950 a solo 72.86 hectáreas en el 2017. ¿Qué políticas se debe adoptar para evitar la desaparición de estos cuerpos de agua? Sobre eso quiero insistir en la diferencia entre un plan de vida y un plan de desarrollo. Quiero decir que Bogotá en 1950 tenía 500.000 habitantes y sus límites: por el norte, calle 63, por el occidente, carrera 68, y por el sur, la famosa avenida 1 de Mayo. Y entonces constructores legales y constructores piratas dijeron: no, es que necesitamos modernizar la ciudad, avanzar en el desarrollo de la ciudad. Pero tenemos un gran inconveniente. ¿Cuál, señores constructores? Es que esto es un suelo y un territorio que lamentablemente no es bueno, dijeron al hombre del desarrollo. ¿Cómo así? Dios, sí, esto está lleno de charcos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Dijeron, pues a nombre del desarrollo vamos a traer millones de millones de millones de millones de millones de toneladas de escombros. Y frente al mundo entero, frente a tirios y troyanos, se cometió el mayor de los ecocidios del mundo entero a nombre del desarrollo, para construir moles de cemento. ¿Por qué? Porque esos millones de millones de millones de millones de toneladas de escombros sirvieron para matar
Seres vivos, 186 eran los humedales que tenía Bogotá en la más maravillosa red tupida de cuerpos de vida. No son cuerpos estratégicos de agua, son cuerpos estratégicos de vida. Hoy nos quedan 17. Petro logró recuperar 4. Estábamos allí en la subsecretaría de gobierno y alumbramos casi que en una actitud femenina de nuevas masculinidades. Alumbramos, parimos 2 más. Era la lucha de la vida contra el desarrollo. Logramos recuperar el burro. Cuando nos estábamos despidiendo en 2015, ¡qué alegría! Parimos el burrito. Nos quedan pendientes en la nueva Bogotá Humana de 2020 esa tarea inconmensurable, pasar de 17 a restaurar 186. ¿Y saben por qué hoy se necesita? Esto no es un tema no es un tema paisajístico. Ay, qué bonito el humedal para que venga la tingua. No. El mayor enemigo de la vida en la humanidad se llama hoy cambio climático. La fiebre del planeta, calentamiento global. Lo que nunca nos enseñó el desarrollo de la construcción de la cementera, que mataron casi 176 humedales mediante el ecocidio a través de millones de toneladas de escombros que terminaron matando 176 humedales. Lo estamos aprendiendo lamentablemente muy tarde. ¿Saben cuál es la importancia de tener y recuperar esos 186 humedales? No 3 ni 4, 186. Nosotros vamos por la de oro, porque vamos por la vida, porque somos la política de la vida, no la política del desarrollismo capitalista transnacional. Porque los estudiosos que tanto desprecia Peñalosa en materia medioambiental dicen que los humedales son sumideros naturales que capturan dióxido de carbono, que es exactamente lo que produce el cambio climático, que es exactamente lo que tiene hoy al borde de la muerte, no de nosotros, sino del planeta en su conjunto. A partir de ahí entenderán por qué para nosotros en la Bogotá Humana versión 2 tiene que ser una obsesión de vida recuperar los 176 humedales que mataron a nombre del desarrollo. Bogotá tiene una estructura ecológica principal. Está reglamentada. La hizo Thomas van der Ham. Esa estructura tiene los humedales, los 15 reconocidos, los 20 que falta por reconocer y los cuerpos de agua que son el referente principal de esa estructura ecológica que no se puede separar del río Bogotá, del Tuncuelo, de las fuentes fluviales que tenemos todavía en la ciudad y de los páramos, de los 4 páramos de Bogotá. De eso depende los ciclos de formación de agua, es decir, de eso depende la vida de la ciudad. Los que no piensan en eso solo piensan en el negocio, en expandir la ciudad, sin importarle el daño ecológico que siguen causando. Entonces, defender la estructura ecológica no es solo defender los humedales, y es un problema no solo de la política pública, sino de la conciencia de la gente. Ahí está el salto pedagógico que tenemos que hacer: salir a defender el agua, salir a defender los humedales, salir a defender los páramos y el río y los ríos como parte de un ejercicio de construcción colectiva de una conciencia ecológica en la nueva ciudad que queremos hacer incluyente y ambientalmente sostenible en Bogotá. Gracias. La siguiente pregunta también con respecto al tema del medio ambiente. ¿Qué medidas se deberían tomar en lo inmediato para contrarrestar la tala indiscriminada de árboles en Bogotá?
nuevamente sobre la Van der Hamen. Es inevitable. Es que cuando el alcalde Petro dijo sobre la reserva Tomás Van der Hamen, y nuevamente tiene que ver como punto de referencia el fenómeno de cambio climático, porque en eso, y creo que estamos de acuerdo con Jorge, ya lo ha dicho así también, con el mismo Holman, el tema de la gobernanza de ciudades tiene que estar enmarcado en una política de emergencia frente al fenómeno del cambio climático. Dice un personaje maravilloso alemán: o cambiamos o perecemos, pero no nosotros, la tingua, el oso de anteojos, la montaña, todo el planeta, la vida del planeta, que es la que está hoy en riesgo. Y en ese orden de ideas, pues obviamente una de las tareas más importantes en términos humanistas, Colombia Humana, la tarea más humanista de la gobernanza democrática de la Colombia Humana es poder contribuir, obviamente una tarea del mundo entero, a bajarle la fiebre al planeta. Y para eso se necesita, por ejemplo, la reserva Tomás Van der Hamen convertida polifuncionalmente, cumpliendo dos tareas: asegurando los reservorios estratégicos de agua más importantes que garanticen agua potable para Bogotá en los próximos 100 años. Y dos, convirtiéndose en el bosque más grande de América, con 1 millón de árboles. Ustedes entenderán de cara a las circunstancias que está viviendo Bogotá y el planeta con relación al cambio climático, la actitud absolutamente torpe e ignorante de parte de Enrique Peñalosa, que lo único que le interesa y lo mueve es el negocio, el business. Mientras Bogotá tiene un déficit gigantesco en materia de arbolado, nosotros dijimos que en Bogotá, en la Bogotá Humana, como una medida de mitigación para poder adelantar procesos de captura natural de dióxido de carbono, que insisto, es la causa de la fiebre del cambio climático, y eso básicamente lo produjo la noción del desarrollo alrededor del vehículo. Una cosa sobre el vehículo, ojo con este dato: cada año a Bogotá le entran 150.000 vehículos nuevos, y ahí está el ejercicio modélico. Pónganlos desde el Palacio Liévano, uno tras otro, a donde terminamos 150.000 vehículos. En la Plaza de Bolívar de Norte de Santander, concretamente en Cúcuta. Ese es un modelo que a nombre del desarrollo colapsó. Por eso hoy lo que hay que privilegiar es la protección, la preservación por la vida del planeta y por la vida de la ciudad de Bogotá de la reserva Tomás Van der Hamen, para que éste se convierta en el bosque más grande del mundo. En vez de matar árboles, que es contribuir a la muerte del planeta, tenemos que ponernos al día en materia del déficit de arbolado que tiene la ciudad de Bogotá. Ahí nos espera una tarea: 1 millón de árboles para garantizar la vida no solamente de los bogotanos, sino para que contribuyamos enormemente al desarrollo de la reducción del fenómeno de dióxido de carbono en el mundo, que es el que está matando el planeta. Tenemos 1.200.000 árboles en Bogotá. Hay que descontar los que está talando Enrique Peñalosa sin estudios y en contra de la voluntad de la gente. Necesitamos 1.200.000 árboles más y no alcanzamos a hacerlos en 4 años de Bogotá Humana y en los 4 que vienen si no tenemos una política pública agresiva en el sentido de arborizar a la ciudad. Tenemos claro las especies y los lugares donde sembrar. Necesitamos un jardín botánico pensando en ese proceso de arborización en el marco de cuidar la ciudad en términos del cambio climático. Respetamos la vida, queremos los árboles, queremos llegar a los estándares internacionales que nos permitan, ojalá como en Madrid, que haya 14 árboles por habitante. No lo tenemos en Bogotá
y tenemos un déficit muy grande que resolver en términos de una política pública agresiva en términos ambientales y ecológicos que incluye la arborización de la ciudad. Bueno, seguimos con el tema de movilidad. ¿Qué medidas se deberían adoptar para evitar el colapso del tráfico con la posible ejecución del Transmilenio por la carrera séptima y la falta del metro en Bogotá? Abiertamente decimos no al Transmilenio sobre la séptima. Y por supuesto, sabemos de antemano que es imperioso volver al gobierno en 2020 porque Bogotá no se puede dar el lujo que a través de la corrupción y la politiquería nuevamente condenen por 16ª ocasión a la ciudad a no tener metro. Hoy, revisando un texto de Enrique Santos Molano, encontraba una cosa absolutamente increíble. ¿Saben cuánto nosotros llevamos peleando el metro en la ciudad de Bogotá? 71 años, desde 1947. Y dice Enrique Santos Molano, y con esto termino, hace una reflexión lúcida. En el momento del año 47, los británicos ofrecieron construir el metro de Bogotá en el año 47 sin que al fisco del distrito le costase un solo dólar. Solamente pedían la concesión de 25 años. Somos, creo que, la tercera ciudad del tamaño de Bogotá, del orden de casi 8 o 9 millones de habitantes. Solamente una en el África, que tiene 13 millones de habitantes. Nosotros y otra que tiene sobre 5 millones, que no tenemos metro. Ciudades de este tamaño que no tenemos metro. No, señores. Nosotros no podemos seguir repitiendo esta patria boba alrededor del metro de la ciudad. En el año 47, si los monopolios del transporte privado, en ese momento citaba el mismo Enrique Santos Molano al señor Frutos Mejía, el famoso empresario del transporte, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino también empresario de transporte interdepartamental. Rápido Duitama, ya creo que desapareció. Pero lo que queremos decirles es que aquí el monopolio corrupto de los transportadores privados no le van a impedir a los bogotanos que después de 71 años tengamos el derecho al mejor metro, que es el metro subterráneo. Y seguramente el hombre o la mujer que surja de ese proceso democrático, de una consulta abierta en el marco de un frente político amplio, tendrá la responsabilidad de construir la primera línea del metro subterráneo, en donde los bogotanos invertimos 136.000 millones de pesos que no pueden correr la suerte de estar en la cesta de la basura. Seguramente la tarea será por parte del gobernante a nombre de la Colombia Humana y de la Gran Coalición por la Paz y por la Vida. Su tarea será desempolvar esos estudios de diseño, de consultoría, de ingeniería avanzada que definen los costos, para que ojalá antes de que termine ese cuatrenio del 2020 al 2024 podamos ver finalmente materializada la construcción de un anhelo nacional, porque no es solamente de los bogotanos, un anhelo nacional, y es poder disponer de un factor estructurante del sistema de transporte público multimodal, y ese eje estructurante, sin duda alguna, tiene que ser el metro subterráneo. No es tan fácil. Es probable que abran una licitación antes de terminar el gobierno de Peñalosa, y es probable que inicien obras del metro elevado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para impedir un detrimento patrimonial de la ciudad? ¿Qué vamos a hacer para cumplir la ley? Aún sabiendo que si abren una licitación para la primera línea del metro elevado que sueña Peñalosa, sin estudios, ya estamos cometiendo una ilegalidad y estamos abriéndole la puerta a un gran
escándalo de lo que será la corrupción por el modelo como se ha planteado la estructuración del negocio del metro. Así que nos va a tocar revisar a fondo los estudios que hicimos en Bogotá Humana con el aval del Banco Mundial y en su momento con el aval del gobierno nacional. Solo que nos traicionaron. Santos traicionó a Petro. Por eso no estamos empezando a construir ya la primera línea del metro. El principal problema de Bogotá se llama movilidad. Estamos gastando más de 70 minutos en promedio para ir y volver, y a veces se sube hasta casi 150 minutos. Eso no es calidad de vida, y el modelo de los buses de Transmilenio colapsó y fracasó, y no tenemos una alternativa. Así que la peor crisis que vamos a tener es resolver el problema de movilidad, y tenemos que pensar muy bien qué es lo que le vamos a decir a la ciudad, porque tenemos que hacerlo desde la responsabilidad. No es solo decir el metro subterráneo, sí, tenemos los estudios, pero tenemos un problema administrativo y un problema financiero que además nos está llevando a un endeudamiento de la ciudad por los próximos 30 años, que va a tener consecuencias muy complicadas para el ejercicio de la administración en el próximo periodo. Y no solo es el metro, hay un cable aéreo que ya lo van a inaugurar, lo pensó, lo diseñó la Bogotá Humana. Yo mismo estuve en Medellín estructurando con las empresas públicas de Medellín el negocio que finalmente permitió que haya un metro, un cable aéreo. Nos robaron el de San Cristóbal porque Peñalosa no cree en ese modelo de transporte, y nos robaron 3 más porque son 5 cables aéreos que tenemos que hacer en Bogotá. Esos sí los vamos a hacer. Vamos a hacer San Cristóbal, vamos a hacer Usaquén, vamos a reafirmar el de Ciudad Bolívar, y vamos a desarrollar un modelo, un sistema multimodal de transporte con responsabilidad frente al futuro de la ciudad, porque no podemos seguir generando falsas ilusiones alrededor de estos modelos de transporte en Bogotá. Con respecto al tema de vivienda, vamos a consultar lo siguiente. ¿Qué se debe hacer para organizar la ciudad con el fin de dejar las zonas de industria y de comercio lejos de las zonas residenciales? Aló. Muy bien, yo leí con detenimiento esa pregunta, y quiero decirles que la propuesta que se desprende de la pregunta yo no la comparto, porque esa es exactamente la idea que recogió en términos de planeación urbana la famosa figura de una forma de ciudad expandida, extendida, y dicen los expertos difusa. Es más, quiero decir que la pregunta, tal como está formulada, insisto, para nada recoge, por ejemplo, el espíritu del MEPOT que nosotros promovimos, y es más, que después de ser hundido en el Consejo de la Ciudad, luego lo decretó el alcalde mayor Gustavo Petro, y que luego lamentablemente fue tumbado por razones de politiquería en el Consejo de Estado. Estuvimos acompañando, estaba en el IDEPAC en ese momento, y me interesé a profundidad en toda esa discusión sobre el MEPOT, que eran las modificaciones excepcionales al plan de ordenamiento territorial. Uno de los graves problemas que tiene la ciudad de Bogotá, que está de alguna manera determinado por lo que acaba de decir Jorge, y es la utilización de 150 minutos, 200 minutos para desplazarme del sitio donde yo vivo para trabajar, para educarme, para recrearme, para garantizar el ejercicio de mis derechos fundamentales en materia de servicios públicos como la salud, mi relación institucional con el distrito. Tiene que ver con esa idea de ciudad extendida, de ciudad que se expande,
de ciudad difusa. Entonces yo vivo acá y trabajo a 1 hora. Yo vivo acá, pero gozo a 1 hora y media. Yo vivo acá, pero tengo que ir a resolver mis problemas institucionales con el distrito y con el Estado Nacional. Somos contribuyentes todos, a 1:45. El MEPOT de Petro, en términos de planificación urbana, las modificaciones excepcionales al POT, estaba pensado radicalmente en forma distinta. Dicen los estudiosos del urbanismo que es una escuela fundamentalmente que se denomina el nuevo urbanismo, en donde en vez de ciudades difusas, fragmentadas, que prohijan, protegen y promueven la segregación social, esa es un poco la influencia en América Latina de las famosas ciudades norteamericanas que fueron construidas a imagen y semejanza de una necesidad, el Fordismo. Cuando creíamos que el gran motivo del confort era que todos los seres humanos y las familias tuviésemos un Ford, por eso se llama el Fordismo. Y eso colapsó. Y entonces esas ciudades norteamericanas construyeron la figura del suburbio, que es un poco la mejor expresión de una ciudad fragmentada, esquizofrénica. Yo vivo acá, pero trabajo allá, a 45 minutos, a 2 horas, y sucesivamente, como lo acabo de explicar en el ejemplo. Hoy, de cara al cambio climático, ya no funcionan las ciudades extendidas. Entre otras cosas, porque son las ciudades extendidas y difusas el mejor quesito para los corruptos. Nosotros teníamos hasta el año 50 el límite por Bogotá, era la 63. Y los políticos, entre ellos Andrés Pastrana y Guillermo Fernández de Soto, eran los dueños de las industrias inmobiliarias, que fueron, entre otras cosas, los que iniciaron ese acto mágico de corrupción que terminó llevando, por ejemplo, a que los hijos de Uribe en la noche se acostaran como unos imberbes adolescentes y al otro día, mediante un decreto de volteo de tierras, se convirtieran en unos magnates mediante simplemente un decreto. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, la familia Pastrana y la familia Fernández de Soto? Sencillamente iban desarrollando un proceso de volteo de tierras a la par que iba creciendo la ciudad de Bogotá. 1950, 500.000 habitantes. El gran ordenador de la planificación urbana en Colombia, ¿saben cuál ha sido? La guerra, la violencia política y la corrupción. Entonces, entraban en la oleada de la guerra y entonces surgía un nuevo millón de desplazados, los concentraban en Bogotá. Y entonces se necesitaban tierras y empezaron a extender. Y se tragaron todita la sabana norte, que era el colchón ecológico más importante de la ciudad de Bogotá. Por eso no estoy de acuerdo en la pregunta, en el sentido de desarrollar procesos de fragmentación, donde yo vivo, un sitio, donde yo trabajo, otro sitio, donde yo me recreo, otro sitio. No. En el MEPOT, que propuso Petro y que finalmente decretó, estaba inspirado en una lógica distinta, una lógica, la llaman así los expertos, ciudad compacta. Ciudad compacta. Y entonces él definió unos límites de ciudad compacta para el MEPOT. La 22 Sur, calle 100, Cerros Orientales, o más bien la Circunvalar, hasta la avenida Boyacá, para desarrollar un proceso de ocupación y redensificación a través de la construcción en altura y el aumento del coeficiente de edificabilidad. Es decir, ahí tenía, que es exactamente la discusión que tenemos con Peñalosa de cara a que él porque él sigue pensando en la ciudad extendida, se quiere tragar ahora la reserva Tomás Bandeirán. El crecimiento demográfico en Bogotá es del 1%, es decir, nosotros no crecemos más allá de 100.000 personas. Por eso, ese MEPOT podía garantizar planes de vivienda en el centro ampliado de Bogotá, como se hizo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, con programas de la Caja de Vivienda Popular y de la Secretaría de Hábitat, para garantizar que efectivamente los nuevos habitantes de la ciudad puedan efectivamente tener asegurado el derecho a la vivienda dentro del centro ampliado. ¿Con qué filosofía?
la de lograr hacer una armonización en términos de tiempos y de espacios, para que la gente no tenga que desplazarse desde el sitio donde vive a un sitio a hora y media donde trabaja. Por lo tanto, en esa visión de ciudad compacta, de lo que se trata es que la gente viva cerca a donde trabaja y cerca a donde se recrea y cerca a donde desarrolla todas las actividades de aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Es una ciudad distinta. Y dicen los expertos que son las ciudades que más se adecúan al fenómeno de adaptación y mitigación al cambio climático. El Consejo de Estado no tumbó el MEPOT, lo suspendió y no lo ha declarado, no lo decretó ilegal. El decreto que emitió Gustavo Petro sobre el MEPOT está vigente en términos de legalidad, pero está suspendido por una decisión del Consejo de Estado. Grave daño le hicieron a la ciudad con esa suspensión del MEPOT. El plan de ordenamiento territorial tiene que ser revisado cada 15 años y tenemos un problema. Este gobierno de Peñalosa ya está trabajando en función del nuevo plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Y por la visión que tiene de ciudad puede ser un desastre. A nosotros nos corresponde recuperar esa modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial, que está pensado alrededor del agua, que está pensado alrededor del buen vivir, visto la movilidad, que es un problema central de la ciudad, que está pensado en los equipamientos que tiene que tener la ciudad de acuerdo a esa expansión demográfica, pero también de acuerdo a la compactación de la ciudad. El centro ampliado debemos recuperarlo, el crecimiento en alturas debemos recuperarlo, el pago de plusvalía por parte de los constructores. ¿Quiénes le han hecho gran daño a la ciudad? Los que creen solo que la ciudad es un territorio para hacer negocios, catacol. Pero también hay constructores responsables en la ciudad. Yo invito a pensar hacia dónde debe crecer Bogotá y cómo, que es un debate que tendremos que hacer. Y hay una propuesta que tiene que ver más hacia el departamento del Meta, hacia los llanos orientales. Pero ahora necesitamos un plan de ordenamiento territorial que asegure esa ciudad compacta. Y sí, esa ciudad compacta tiene que tener hábitat, y el hábitat incluye servicios, y el hábitat incluye la combinación de todas las expresiones de producción de la ciudad, de prestación de servicios de la ciudad. Así que uno de los temas centrales sobre los cuales tenemos que trabajar ya en esta campaña es el plan de ordenamiento territorial que Bogotá necesita, haciéndole resistencia a Peñalosa, pero proyectando la ciudad que queremos desde esta Colombia humana. Contextualizando la siguiente pregunta. Según el DANE y el registro de víctimas de la Unidad Nacional de Víctimas, existen 529.148 víctimas que no tienen acceso a una vivienda digna en Bogotá. ¿Qué hacer para priorizar la vivienda para las víctimas y superar el déficit en general? Sobre ese aspecto quiero destacar y quedar un poco con la respuesta anterior, que la Administración de la Bogotá Humana adelantó dos proyectos extraordinarios, uno que lamentablemente no pudimos llevar a efecto, y ahora lo vamos a contar, y el segundo que efectivamente, o más bien el primero que efectivamente sí logramos materializar. Estuvimos casi todos los que estamos acá en la famosa movilización del 7 de agosto, por la defensa del derecho a la vida y para proteger la vida de los líderes sociales que vienen siendo lamentablemente asesinados por el gobierno, por este gobierno que tiene una actitud de indolencia frente al derecho fundamental de esas personas que construyen sociedad y democracia en los territorios de la Colombia profunda. Lo traigo a colación esto porque el escenario donde hubo esa gran movilización, en donde perfectamente se concentraron más de 20.000 personas, era la plazoleta de La Hoja. Y eso también hay que decirlo con toda objetividad. Ese es un programa que se adelantó en compañía del gobierno nacional. Establecimos un acuerdo como gobierno de la Bogotá Humana para construir
Esas torres multifamiliares que hoy concentran 500 familias, exactamente en esos multifamiliares de La Hoja, construyendo además una reivindicación extraordinaria que honra el compromiso más importante de un proceso de paz, que es el aseguramiento de los derechos a la reparación integral de las 9 millones de víctimas. Y luego vino un ejemplo, una decisión que tomó Gustavo Petro con el director de Metrovivienda, que fue aprovechar un famoso lote que es de propiedad del distrito, que queda sobre la calle 82, 84, como con carrera 16, etc., para volver a repetir la fórmula. Y era que con dineros y con recursos de la Secretaría de Hábitat y de las entidades y agencias institucionales del distrito que aseguran el derecho a las víctimas, pudiésemos construir otra tanda de 500 apartamentos para víctimas del conflicto armado en este país que estaban asentadas en Colombia. Y no fue sino que se dijese eso y de inmediato afloró el carácter profundamente xenofóbico, elitista, de apartheid y de segregación social que tienen las élites colombianas. Y se desató una tormenta, ¿la recuerdan? ¿Cómo es posible que traigan familias víctimas a vivir en el clásico y cachacudo sector del Chicó? Yo recuerdo bien que en una de esas escuché una carta, leí una carta de una señora que seguramente es perfectamente parte de la familia de Pepa Pombo, de Pepita Pombo, que decía: pero ¿cómo, señor Petro, se le va a ocurrir traer a personas que no tienen el glamour para convivir en estos espacios físicos, políticos y culturales? Aquí efectivamente la gente consume Lacoste. Estas personas, ¿cómo van a mercar por aquí? No los revictimice más. Ya de por sí son víctimas del conflicto armado. Ahí termina un poco el ejemplo, pero llamo la atención en términos de que ese es un buen elemento para abrir la discusión sobre la necesidad, nuevamente, del corazón de la propuesta del MEPOT. Más allá de si fue suspendido o no, lo concreto fue que no lo pudimos seguir implementando. Pero la propuesta del MEPOT, a propósito de ciudades compactas, nos habla de una iniciativa extraordinaria que tiene que ver con el tema del aseguramiento del derecho a las víctimas. Mezcla de usos de suelo. Mezcla de usos de suelo. Es decir, que en un mismo territorio específico puedan haber usos de suelo para el desarrollo residencial, usos de suelo para el desarrollo económico, usos de suelo para el desarrollo industrial, usos de suelo para el desarrollo cultural, usos de suelo para el desarrollo educativo. Y entonces usted va a construir ciudadelas que tienen una gran virtud, y es que reducen los desplazamientos de los transportes públicos, que utilizan, entre otras cosas, energías contaminantes. Es ambientalmente sostenible. Y creo además que la propuesta de Petro que hizo en su momento a propósito de ciudades compactas con mezclas de usos y mezclas de estratos tiene una enorme vigencia para quienes vamos camino hacia ese proceso de volver a garantizar el triunfo del proyecto democrático en la ciudad de Bogotá. No llegó la hora, decía Petro, y yo termino con esta pregunta, de superar las estratificaciones en la ciudad de Bogotá. No hay nada más victimizante que mantener la categoría técnica del estrato. Ya de entrada ahí hay un fenómeno profundo de segregación social y de generación de jerarquías profundamente antidemocráticas, porque por supuesto al fin y al cabo los unos y los otros son ciudadanos en ejercicio. Nosotros tenemos un déficit de vivienda que va entre 123.000 y 240.000 en vivienda de interés prioritaria y vivienda de interés social. Buena parte del déficit de vivienda de interés prioritaria tiene que ver con las víctimas. Y las víctimas
necesitan vivienda. El 80% de las víctimas viven en condiciones de hacinamiento y arrendamiento. El problema no lo puede resolver solo Bogotá, el problema tiene que resolverlo también el gobierno nacional, que tiene unos compromisos que se llaman acuerdo de paz. En el centro de ese acuerdo están las víctimas, y las víctimas necesitan tierras para producir, porque la mayoría de las víctimas que están en Bogotá, de esas 529.000, son de origen rural, y están aquí porque no tienen tierras o están aquí porque los sacaron con violencia. Así que nos va a tocar trabajar con el gobierno nacional en una propuesta seria para restituir derechos de las víctimas, incluida la vivienda de interés prioritario, en los términos que se ha señalado aquí, de que las víctimas no tienen por qué vivir en los extramuros de la ciudad. Esa idea de que si llega un desplazado a Bogotá, ¿dónde debería vivir? Le preguntaron a los estudiantes de la Universidad Nacional de Arquitectura, y ellos dijeron en el sur, en Ciudad Bolívar. O sea, la idea de que los pobres y las víctimas y los excluidos viven en los extramuros, en las zonas de riesgo, sigue instalada en la conciencia de la ciudad. Pero nos va a tocar trabajar con el gobierno nacional para resolver el tema de las víctimas en Bogotá, con una buena noticia. Como vamos a ganar la alcaldía y Petro va a ganar las elecciones presidenciales en el 2022, vamos a poder negociar con Petro ese tema de vivienda para las víctimas, el tema del metro y el tema de la protección ambiental. Bueno, para agregar un poco ya el nivel de reflexión personal, y aquí complementando lo que es el compañero José Cuesta y Jorge Rojas, nosotros los países del tercer mundo nos caracterizamos por tener cinturones de miseria a las afueras de las urbes. Es un fenómeno que yo llamo, en algunos escritos que he hecho, como fenómeno de cebolla de cabezona, porque son unas láminas de cinturones de miseria que se forman a las afueras de las ciudades del tercer mundo debido a la segregación. Y no hablo tanto de xenofobia, porque nosotros, más que xenofóbicos, en Colombia somos aporofóbicos, tenemos fobia al pobre. Acá cuando viene el venezolano rico, el argentino rico, el brasileño rico, prácticamente se le tiende la alfombra roja del aeropuerto El Dorado por toda la ciudad, por toda la calle 26. Pero cuando viene el venezolano pobre, el argentino pobre, el brasileño pobre, lo segregamos, lo apartamos, lo atacamos y decimos que viene a robar, a incrementar los índices de delincuencia, ¿cierto? Y lo apartamos de nuestra sociedad. Entonces nosotros sufrimos más de aporofobia que xenofobia, tenemos fobia hacia el pobre. Bueno, continuamos acá con las preguntas. Ahora vamos sobre los servicios públicos. ¿Usted cambiaría de nuevo el modelo de aseo actual de la ciudad de Bogotá? Hacemos eco a la reclamación justa de los habitantes de Usme, del territorio de Usme y de Ciudad Bolívar. Ahí hay una abierta contradicción radical con Enrique Peñalosa, que mientras él ve Peñalosa en el relleno sanitario de Doña Juana una posibilidad de seguir victimizando a los pobres del sur de la ciudad de Bogotá, y por lo tanto hace todos los esfuerzos necesarios para ampliar la vida útil del relleno sanitario de Doña Juana en 40 años. En ese orden de ideas, desde ya, mientras nuevamente este proyecto de la Colombia Humana con sus aliados llega a gobernar y a implementar el modelo de la gobernanza, hacemos nuestro en la Colombia Humana Bogotá la lucha de resistencia social de los habitantes del territorio de Usme, los habitantes de los territorios rurales de Ciudad Bolívar, que son los que están mal viviendo por la influencia tremendamente nefasta de la existencia del relleno sanitario de Doña Juana. Hacemos nuestra la lucha por cerrar en forma inmediata, el relleno sanitario de Doña Juana, que lo único que está causando es, en primer lugar, la muerte del tumpuelo, nuevamente en términos ecosistémicos,
La laguna de los Tunjos surge y emerge del corazón del páramo de Sumapaz, lindo, bello y transparente y cristalino, para, entre otras cosas, garantizar la vida del tunjuelo. Y luego, la existencia de la figura de los rellenos sanitarios de Doña Juana, que entre otras cosas en el mundo están llamados a ser superados, porque habría que decir que el mayor componente de contribución al fenómeno de cambio climático no es ni siquiera el dióxido de carbono, es el metano. Y el metano es exactamente lo que produce el proceso de descomposición que diariamente se realiza a cielo abierto en el relleno sanitario de Doña Juana. Todos los días le llegan al relleno sanitario de Doña Juana 7.200 toneladas de basura. ¿Y qué hace el alcalde Peñalosa en esa materia? Acabar con el programa Basura Cero. Esa es una actitud, debo decirlo, criminal, por la cual tiene que responder Peñalosa, porque seguir enterrando 7.200 toneladas de basura diariamente que producimos los bogotanos en el relleno sanitario de Doña Juana es condenar a la muerte de más de 1 millón de habitantes del sur de la ciudad de Bogotá. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros tenemos que hacer en relación con el relleno sanitario de Doña Juana son dos cosas. Primero, revivir Basura Cero. Mire estas cifras tan impresionantes, no las dimos nosotros, las dio Bogotá Cómo Vamos, que es un servicio de monitoreo y control de programas de política pública en la ciudad de Bogotá. Nosotros arrancamos Basura Cero en cero y se lo entregamos con éxito absolutamente arrollador, 15%, mediante la utilización de las 40 RES. Reciclar, recuperar, residuar, rechazar. Esto a propósito de decir que los estudiosos de los mercados verdes dicen rechazar es muy importante, es conciencia verde. Funtesol, los convoco a eso, a que nos ayuden a construir conciencia de consumidores verdes. Los estudiosos de los mercados verdes dicen que todas estas superficies comerciales, macro por ejemplo, 40.000 metros cuadrados de superficies comerciales, el 70% de lo que hay ahí es basura. Por lo tanto, crear la conciencia de un ciudadano verde es muy importante, porque él finalmente es el que puede castigar a esas empresas y esas industrias que producen haciéndole daño a la humanidad a través de rechazar. No todo lo que ofrece la publicidad es oro. El 70%, dicen los estudiosos, de esas superficies comerciales no sirven para nada. Entonces, en primer lugar, desarrollar una política de recuperación de Basura Cero. Sobre Basura Cero, importante decir que los movimientos sociales, los investigadores, los estudiosos ambientales han dicho, no solamente lo dijo Petro recuperó lo que es un legado democrático del mundo entero. Ustedes saben que perfectamente mediante una política sistemática, intensa de reciclaje, se puede reciclar el 100% de los residuos. No he dicho nada que no sea correcto, el 100% de los residuos. Por lo tanto, una de las tareas importantes de la Bogotá Humana 2 es qué vamos a hacer con el relleno sanitario de Doña Juana, que tiene que ser cerrado por la vía de la ciencia y de la innovación. Pedro Ramos, subdirector de la UAS, hizo un día una demostración absolutamente ejemplar de un programa de gobierno en donde el aprovechamiento de las 7.200 toneladas de basura a través de procesos de tecnologización e innovación tecnológica en el procesamiento de ese tipo de residuos por día nos permitiría garantizar una energía con la cual, energía limpia por lo demás, con la cual podemos alimentar todo el alumbrado público de la ciudad de Bogotá, y eso contribuiría notablemente a desarrollar justicia y equidad social para los bogotanos.
privatización le hizo un gran daño a la ciudad, sacando Aguas de Bogotá de la operación del aseo en la ciudad. Habíamos logrado un modelo mixto, 51% una empresa pública que se llama Aguas de Bogotá, que emprendía el camino para sostenerse en el tiempo como una empresa parecida a la de Medellín. El modelo que instauró Petro en Bogotá no era otro distinto al que tiene las empresas públicas de Medellín. 51% el Estado, 49% los privados. Sacamos Aguas de Bogotá de la operación de aseo y se le dio en un 100% a 6 empresas operadoras que colapsaron al principio, pero se acomodan dentro de un negocio en donde lo único que importa es recoger una basura y trasladarla a un relleno sanitario. El relleno es la principal bomba de tiempo ambiental que tiene Bogotá y nos va a estallar en la cara. Por supuesto que yo entiendo cuando José Cuesta dice hay que cerrar inmediatamente el relleno, ojalá pudiéramos. ¿Qué vamos a hacer con las 7.000 toneladas diarias que producimos el 1 de enero del 2020? Cuando ya estemos en el gobierno, ¿a dónde la llevamos? Ojalá pudiéramos cerrar, pero nos va a tocar un proceso gradual y aquí entra un ejercicio de responsabilidad. Estamos construyendo un programa para gobernar, no estamos pensando en que vamos a ver si ganamos, no, estamos construyendo un programa de gobierno para volver a ganar en Bogotá y tenemos que ser muy responsables en esos procesos de transicionalidad que nos permitan gobernar bien y administrar bien y con responsabilidad esta ciudad. Así que lo primero que tenemos que hacer es mantener unas concesiones que ya están, mientras revisamos cómo podemos fortalecer la empresa pública para que también entre en el negocio del aseo. No va a ser fácil, otra vez vamos a tener dificultades, pero hay que crear una conciencia ecológica de la ciudad, tal y como lo plantea José Cuesta, estoy de acuerdo. Es un programa de formación que nos permita que de esas 7.000 toneladas cada vez más sean recuperadas. Ni siquiera ya es un programa de basura cero, el concepto de basura ya no funciona. Son desechos orgánicos que tenemos que recuperar, son desechos sólidos que tenemos que recuperar, tenemos que separar en la fuente, tenemos que cumplir una sentencia de la Corte que obliga al Estado y a la Alcaldía de Bogotá a incluir a los recuperadores como parte del negocio del aseo. Así que eso no se llama recuperar a la ciudad, sino rescatar lo público como parte del ejercicio que nos permita resolver un problema que tenemos muy grave y que no debe ser solo de expertos. Tenemos que escuchar a la gente que vive alrededor del relleno, tenemos que escuchar a los recicladores y tenemos que escuchar a los expertos, porque salidas tenemos que proponer frente al colapso del tema del aseo en la ciudad. Vamos a darle las gracias a los dos líderes invitados, don Jorge Rojas y don José Cuesta. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Pues infortunadamente el concejal Holman no pudo acompañarnos, ni Sandra Flores, senadora electa. Perdónenme, Gloria, pero de todas formas ellos nos envían un gran saludo y una inmensa disculpa para ustedes. En este momento vamos a darle pues ya cierre al foro porque el tiempo lamentablemente se nos acabó. Entonces tienen 5 minutos únicamente 2 personas para que hagan un par de preguntas a los líderes, porque ya el tiempo definitivamente nos está acá el señor diciendo que se nos acabó, ¿sí? Entonces no sé, 2 minutos únicamente, por favor. Le vamos a dar un minuto al señor Mauricio Barón, que nos había solicitado los 5 minutos para hacer una intervención importante. Y enseguida continuamos con el señor Jairo. Bueno, les agradecemos mucho su presencia en este foro y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañen los líderes de la Colombia Humana. Un aplauso para ellos. Gracias. Saludos a nuestros candidatos a la alcaldía, saludo a la democracia. Y bueno, yo me excusé en la voz, pero estoy bien tarde de la mañana. Entonces, bueno, igual tenemos que llegar a la alcaldía de Bogotá
sea como sea, ¿sí? Entonces por eso hay que apoyar, porque si no nos unimos, nos hundimos, ¿sí? Entonces tenemos que unirnos y somos una familia de muchos colores y por eso viene la siguiente situación, con el respeto de la asamblea y de los candidatos. Esta semana he sido notificado después de insistir respecto al tema de la revocatoria de Enrique Peñalosa. Pues les cuento lo siguiente, que quedamos en un escenario, en el escenario político, y se lo quiero transmitir a ellos, donde la revocatoria se había anestesiado y prácticamente se daba por perdida. Pero la Corte Constitucional, en su fallo de hace 12 días, revive la revocatoria y solamente pone un requisito para que se convoque a las urnas a la votación. Tenemos que advertir lo siguiente. Uno, para que vayamos pensando, porque eso es como tomarse uno un relajante y un enervante, porque quedamos en contracción política. ¿Le sirve a los candidatos a la alcaldía apoyar una revocatoria de photofinish y express? Vamos a hacer una revocatoria express. O si dejamos así y no apoyamos a la revocatoria y dejamos que Enrique Peñalosa siga devastando Bogotá en el último año y dejarlo gobernar. Esa es la gran pregunta. ¿Qué dice la Corte Constitucional? En resumidas cuentas, porque sé que va el tiempo. La Corte Constitucional dice que a futuro las revocatorias deberán contener un escenario de debate entre la inscripción del comité de revocatoria y antes de que se inicie el proceso de recolección de firmas. Pero eso es a futuro, tranquilos, ¿listo? A futuro le corresponde al Congreso de la República, a través de una ley estatutaria, a través de los cuales los alcaldes objeto de revocatoria puedan debatir las motivaciones de la revocatoria. A futuro, tranquilos. Esta ya es así. Esta ya es así. Entonces, en un sentido medianero, en un sentido equilibrado, la Corte Constitucional, y no como dijeron los medios de comunicación, el boletín de prensa de la Corte Constitucional mentía, no se había hundido la revocatoria. Por eso insistimos con el compañero Gustavo Merchán y el caso propio de que la Corte Constitucional nos entregara, si había muerto la revocatoria, la autopsia completa, y finalmente nos la entregaron esa semana. Y dice acá, resuelve conceder el amparo constitucional al alcalde Enrique Peñalosa. Segundo, en consecuencia, ordenar a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral que adelanten audiencias previas a la convocatoria de la ya definida votación a la revocatoria del mandato. No dice audiencia, dice audiencias. Y aquí hago la pregunta, ¿cuántas dejan de ser audiencia para pasar a audiencias? Dos. Con solo 2 audiencias públicas donde se emplace al alcalde mayor y que asista o no asista. Acuérdense de la silla del Caguán, ¿se acuerdan cuando se le pone la silla, un orden del día, de 8 a 7 de la noche? Todos los colectivos, todas las ciudades van a hablar 5, 10, 15 minutos de por qué se debe revocar a Peñalosa. Si el señor va o no va, no es nuestro tema, es desacatar una orden de la Corte Constitucional que dice que se adelanten audiencias. Entonces, necesitamos, ya pido que me excusen, necesitamos coordinar, y si ustedes como candidatos quieren tomar la bandera de ayudar a la logística de 2 audiencias, en este momento quisiéramos que nos ayudaran en redes sociales donde podrían ser puntos neurálgicos de convocatoria para que haya quórum y haya bastante visibilidad, porque nos toca hacer la pedagogía de llegar a 1.200.000 votos de que Peñalosa se va o se va, ¿sí? Y lo último, ¿por qué la urgencia? Porque no se puede intentar la revocatoria faltando el último año. Y última cosa, será la revocatoria más económica de la historia. ¿Saben por qué? ¿Me regalan un minuto más? ¿O? Bueno, último minuto, discúlpenme. Bueno, ¿recuerdan ustedes la fotocopia en las consultas interpartidistas? Que se permitió votar con la revocatoria, con los tarjetones de fotocopia. Resulta que hubo un acuerdo del registrador nacional, el nefasto doctor Galindo, pues que se inventó con los comités y los promotores de la consulta interpartidista un acuerdo. Ese acuerdo lo hicieron un mes antes de la consulta de Petro, Caicedo, recuerdo.
Allí se acordó que en caso de que no alcance el material electoral impreso, se autoriza que los comités promotores de revocatoria puedan imprimir el tarjetón y llevarlo con la firma. Eso en un momento, después de la consulta, parecía una cosa, una ofensa a la democracia. Pero cuando lo vemos que nos puede servir para descargar el formato de tarjetón, sería una revocatoria que el que quiera decir, ¿cómo vamos a quemar 35.000 millones de pesos en un domingo? Tranquilos, que nos impriman 1.000, 2.000 tarjetones de esos, del resto los ponemos nosotros con la logística de la registraduría. Gracias. A los líderes invitados afuera en el pasillo, que Radio Humana les va a hacer una entrevista para que todos los acompañemos ahí afuera en la entrada, por favor. Un aplauso para ellos. ¡O nos unimos! ¡Vamos a las urnas por alcaldías y por revocatoria! ¡Id por el mundo y divulgadlo!